Cuenca es una de las ciudades más mágicas de todo el territorio español. Sus casas colgadas, su bosque o ciudad encantada y su precioso centro histórico, entre otros. Todo ello y más hace de esta ciudad la maravilla que es a día de hoy. Pero, ¿sabías que además de todo esto, Cuenca es también un lugar lleno de leyendas? Y entre todas ellas destacan varias leyendas, que tienen como protagonista una cruz de piedra. Una de esas leyendas que es a la que vamos a dedicar nuestro tiempo hoy. Una leyenda tan poderosa que desde que ocurrió se ha impregnado incluso en la mismísima piedra de la ciudad. Y hoy toca explicar esta maravillosa leyenda, si es que puede llamarse así, de la Cruz de los Descalzos, o como se conoce más popularmente, la Cruz del Diablo de Cuenca. Son más de un centenar las leyendas de Cuenca, muchas de ellas recogidas en 3 tomos por la escritora María Luisa Vallejo, nacida en Villar de Cañas en 1901 y fallecida en Cuenca en 1992. Ella popularizó la leyenda de la Cruz de los Descalzos, una de las más conocidas y representadas. También se hicieron eco de estas leyendas o aportaron historias coescritores como José Luis Lucas Aledón, Heliodoro Cordente Dorito, Antonio Porral y Miguel Tirado Zarco. Cuenta la antigua leyenda que se sitúa según la tradición en el siglo XVIII, que en la ciudad de Cuenca vivía un joven encantador llamado Diego, que era hijo del magistrado, o como se le dominaba entonces, oidor de la villa. Todas las chicas de la villa estaban enamoradas de él, y este, que además de ser guapo tenía mucha labia, se aprovechaba de sus encantos para aprovecharse de las jóvenes y obtener favores carnales. Por supuesto, después de utilizarlas, las dejaba sin sentir ninguna lástima por ellas. Pero un día, su suerte cambió, y es que llegó a la ciudad una joven llamada Diana, proveniente de otro lugar, una forastera de lo más hermosa que atraía las miradas tanto de hombres como de mujeres, y como no podía ser de otra manera, también había llamado la atención del hijo del oidor de Cuenca. Este, conocedor de sus encantos y seguro de su éxito, decidió hablar con Diana, para así engatusarla y conseguir sus favores. Una nueva conquista para su larga lista de amoríos que sería la mejor de todas ellas, pues sin duda, la joven forastera se había convertido en la mujer más bella de la villa. Pero lo que no sabía era que Diana era muy inteligente, y que ya se había dado cuenta de cuál era la intención que tenía el joven, y debido a ello, siempre que él le proponía algo, lo rechazaba sin ningún remordimiento. Pero él no se daba por vencido, y todos los días inventaba una nueva excusa para poder acercarse a la joven, aunque el resultado siempre era el mismo, una negativa absoluta. Un día, en la víspera del Día de Todos los Santos, el joven recibió una carta. Era de su deseada Diana, quien lo citaba en la puerta de la ermita de las Angustias. En ella, le decía que sería suya en la noche de los difuntos, y éste, que ya estaba desesperado por no conseguir lo que tanto anhelaba, recibió con gran alegría lo que en la carta le decía a la joven. Te espero en la puerta de las Angustias. Seré tuya en la noche de los difuntos. Esa noche, la emoción y el deseo lo embargaba. Por fin iba a conseguir su objetivo, y después de tanto trabajo y tantos rechazos, creía haber conseguido engañar a la joven. Así, acicalado y hecho todo un galán, con sus mejores ropas y las fragancias más sublimes que guardaba para las ocasiones especiales, salió a conquistar a esa dama que tan loco lo volvía. Se encaminó al lugar en el que había quedado con su amada, pese a que llovía y tronaba con fuerza. Pero esa noche se fraguó una tormenta, los truenos retumbaban y el cielo se iluminaba como si de fuego se tratase. Él debía estar a la hora prevista en el lugar donde Diana lo había citado, y allí, raudo y veloz,
cruzó las 4 calles que lo separaban de la Puerta de las Angustias. Cuando llegó a la ermita, encontró a Diana vestida como una auténtica princesa, con sus mejores vestimentas. Ella estaba en el atrio y él se abalanzó contra ella, que le respondió con unos besos tan dulces y tiernos que el muchacho, loco de desesperación, fue intensificando sus caricias hasta que sus manos comenzaron a levantar su falda. Los truenos caían y los relámpagos iluminaban los rostros de los 2 capiteles, dejando intuir sombras diablescas, pero los 2 jóvenes estaban tan arrebatados por la pasión que no se percataron ni de la tormenta. Ella, casi tan encendida como él, incluso levantaba su falda más aprisa con el fin de que el muchacho consiguiera su propósito. Cuando descubrió sus preciosas y blancas piernas, vio que llevaba unos chapines altos. El muchacho fue quitándole el derecho poco a poco, y de repente cayó un rayo que iluminó de pleno el pie de Diana, que resultó no ser un pie, sino una pezuña, y su pierna, la de un macho cabrío. Diego, aterrorizado ante lo que estaba viendo, elevó la mirada para contemplar a la dama, y en ese momento vio como Diana se había convertido en el diablo, un ser monstruoso que no paraba de reír con esperpénticas carcajadas. El muchacho, horrorizado por tal escena, tiró el zapato y salió corriendo entre gritos de horror. A su vez Diana, que era el mismísimo diablo, con voz profunda, cavernosa y estrepitosamente desgarrada, lanzaba carcajadas que resonaban entre las antiguas piedras del santuario. Consiguió salir de la ermita y llegar a una cruz que se encontraba en sus inmediaciones, y se abrazó a ella esperando a que Dios lo salvara del demonio. El diablo que lo había perseguido en su carrera llegó al joven justo cuando se iba a abrazar a la cruz, y le propinó un zarpazo que lo rozó el hombro. Cuando abrió los ojos, contempló como la temible bestia ya no estaba allí, pero sí las huellas de ese zarpazo, un zarpazo que quedó plasmado en la piedra de la cruz. Cuenta la leyenda que el joven Diego ingresó en el santuario de la Virgen de las Angustias y que nunca más salió de allí, ni siquiera para ver la luz del sol. Y la zarpa del diablo sigue en la cruz que hay frente a la puerta de la ermita para hacernos recordar la mala conducta de este joven de Cuenca. Existe otro final distinto para esta famosa leyenda. Diego huye aterrorizado al ver que Diana es el mismísimo diablo en dirección hacia el convento de los descalzos, y cuando toca la base de la cruz se arrepiente de sus pecados y su mano queda petrificada en ella. Su alma ya no pertenece a la luz, sino a las tinieblas. A día de hoy, la cruz sigue marcada con aquel zarpazo tenebroso. Se dice que si miras con atención, podrás contemplar la marca de las zarpas del demonio. Sea cierta o no la leyenda y provenga del diablo la mano que tiene marcada, no hay duda de que esta historia nos deja una valiosa lección a todos. Pero, ¿y a vosotros? ¿Qué os ha parecido? Nos vemos la semana que viene. Y recordad, guardaros de todo mal en vuestras travesías, amigos míos.